Bueno, como ya les platicaron un poco, cuando yo estuve estudiando, cuando estaba estudiando la carrera, la ingeniería ambiental, de a poco me fue llevando la vida a estudiar el agave. Mi jefe, el doctor Juan Florencio Gómez Leiva, él es el director de la red de agaváceas a nivel nacional. Ya tiene muchos años en el cargo y él toda su vida se ha dedicado a estudiar agave. Entonces empecé a trabajar con él en un proyecto sobre agave y sobre el aprovechamiento de las agaváceas en general y me fui involucrando. Después, cuando entré a la maestría, decidí seguir estudiando por la línea del agave y me fui con la idea de que quería estudiar sobre mezcales. Iba a trabajar en Puebla, íbamos a trabajar con agave potatorum, pero empezó la pandemia. Entonces se arruinó todo y tuve que elegir otra opción y el doctor me dijo, pues la opción más cercana es la raicilla. También es un mezcal, es de aquí de Jalisco y pues vamos, está cerca y es más fácil que vayas a hacer tus muestreos aquí mismo en Jalisco que te vayas hasta allá, ¿no? Entonces, así fue como empecé a involucrarme más en el tema en general de los agaves. Sabemos que es un recurso económico muy importante a nivel nacional, que tiene muchísimos usos. Se elaboran telas, se elaboran, bueno, el aprovechamiento también de los residuos, hay bioinsumos, productos alimenticios y, sin embargo, su principal punto de aprovechamiento es para la elaboración de bebidas destiladas. Todo el mundo conoce el tequila. Estas bebidas en general están elaboradas a partir de agave, son una parte fundamental de la energía, de la economía, mexicana, y generan ingresos, generan empleos y además promueven sin duda la imagen de México a nivel internacional. Por ejemplo, aquí puse tequila, mezcal y raicilla. El tequila es una bebida, todo el mundo la conocemos, es destilado de agave, se elabora con agave tequilana Weber azul y tiene denominación de origen, que esto quiere decir que solamente se puede elaborar en ciertos estados de la República Mexicana. Cualquier destilado que se elabore con el mismo agave, es decir, agave azul, tequilana Weber, fuera de la denominación de origen de esos estados, solamente se puede llamar destilado de agave. No puede llevar el nombre de tequila, de hecho la denominación de origen lo que hace es proteger precisamente, restringir la zona en la que se elabora y eso pues le da obviamente un plus de que sea cuidado, no solamente por el nombre, sino que además cuida la calidad y las normas que permiten que la exportación y todo esto, ¿no? Entonces, la denominación de origen del tequila fue en el año 1974. El mezcal obtuvo su denominación de origen también en el año 1994. El mezcal es una bebida destilada con características muy diferentes al tequila. Las características sí se notan obviamente al beber un mezcal y un tequila, súper diferentes, sobre todo en la parte de aromas. La parte organoléptica es muy diferente y los mezcales, bueno, la diversidad para elaborarlos también es mucho más amplia. Y por último, la raicilla. La raicilla, ¿alguien la conoce? ¿Sí? ¿La han bebido? Los demás, sí, poquitos, casi no. Andrea, no puedo creer que no la hayas bebido. Si ahí tenemos cantidad de raicilla en el laboratorio. El viernes ahí nos vemos. La raicilla es un destilado de agave también. Esa tiene denominación de origen muy reciente. Surgió en el año 2019 y esta protege 16 municipios del estado de Jalisco y un municipio del estado de Nayarit, que es Bahía de Banderas. Esos municipios empiezan desde la parte donde está Chiquilistlán, más o menos, Cocula y hacia la costa, llegando hasta Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, etc. En realidad la zona de denominación, como pueden ver, por ejemplo, no sé, si en el tequila fueran 7 estados, ¿no? Y en el mezcal fueran otros 6, 7 estados, 5. En la raicilla solamente son 2, es Jalisco y es Nayarit, pero Nayarit solo un municipio. Ninguna otra bebida que se elabore con las características de la raicilla fuera de ese municipio ya no se puede llamar raicilla. Entonces, en este mapa podemos ver la distribución de los agaves en México. Podemos ver que la parte donde estamos nosotros pues tiene gran diversidad. Hay cerca a nivel internacional, a nivel mundial, cerca de 273 especies de agaves y se considera que el agave sí es en gran parte endémico de aquí. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un agave que se llama agave guadalajarana, que también Andrea conoce muy bien, y que ese agave, pues ese lo descubrieron aquí, ¿no? También estaba, por ejemplo, agave valenciana, que también tiene denominación de origen de por aquí cerquita, de la sierra justo, y con ese agave está
permitido elaborar raicilla. Es eso lo que ahorita ya no se trabaja mucho porque está en peligro de extinción, desgraciadamente, pero la diversidad es muy amplia. Tenemos muchísimos, como cerca de 80, 90, que crecen así deliberadamente en la región de México, y aparte sabemos que es muy fácil de cultivar y de crecer y se da en todas partes, y ya ahorita pasamos por las banquetas y ya hay agaves así, aunque sean ornamentales, pero ya tenemos grandes cantidades de cultivos de agave en todas partes. Por ejemplo, aquí podemos ver, está agave maximiliana, salud, agave maximiliana, agave rodacanta, esos marcan para elaboración de raicilla, pero se dan muchos más, está agave tequilana, y cupreata serían los que están más cerquita, ¿no? Pero podemos ver la distribución en general. Entonces, haciendo una recopilación sobre la bebida, por ejemplo, el tequila, dijimos que es agave azul, se supone que se empieza a elaborar en Jalisco, ya tiene la denominación de origen, como les decía, si no me equivoco son como 7 estados, y bueno, sabor típico es herbal y dulce. Los mezcales sí se usan amplia diversidad de agaves. Se dice que el punto principal de elaboración o donde más se produce es en Oaxaca, pero hay muchísimos estados que lo producen, y como decíamos hace rato, que a muchos no les gusta, es porque el sabor es mucho más ahumado y tiene un sabor fuerte. Y la raicilla, esa se elabora con 5 tipos de agave. Se elabora con agave maximiliana, agave rodacanta, agave valenciana, agave inaquidens y agave angustifolia. Esas son las 5 especies de agave con las que está permitido elaborar la bebida. Esa se elabora en 2 sierras. La raicilla se diferencia o se clasifica en 2, hay raicilla de la sierra y raicilla de la costa. La de la sierra se elabora con maximiliana, con inaquidens y con valenciana, los de la sierra. Los de la costa con angustifolia y rodacanta. O sea, nada más así se clasifican, y sí tienen sabores diferentes. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, y ahí, obviamente, de que cada que nos reunimos bebemos raicilla para catar y para comprobar las propiedades, y sí, efectivamente, la raicilla de la costa y la de la sierra saben diferentes. La de la costa, por ejemplo, sabe como más afrutada, como más, sí, como frutal, y la de la sierra es como solamente más ahumada, como más seca. Aquí no creo que vendan raicilla, pero la próxima vez les voy a traer la próxima les voy a traer porque no venía preparada. Y bueno, el sabor típico, sí, como les decía, floral y frutal, sobre todo la de la costa, pero es más ligero la sensación que deja en la garganta, más ligero que un mezcal. Les mencionaba entonces que sí, es una bebida hermana del tequila y de los mezcales. Tiene la identidad cultural de Jalisco, porque sí, como les menciono, la mayoría de los municipios son de aquí de Jalisco. Aquí está la clasificación de la raicilla, que les decía sierra y costa, y tiene varios puntos que dentro de la denominación de origen, pero no solo en ese, sino que la norma oficial mexicana, que ya está en el libro oficial y que ya está a punto de ser publicada, porque todavía tuvo algunos ajustes, nos marca algunos puntos en los que no se puede haber modificaciones. La primera es que debe ser un proceso de elaboración 100% artesanal. De hecho, está prohibida la elaboración en lotes muy grandes de raicilla, porque entonces delimitaría la palabra de artesanal, ¿no? Ya sería a industrial, no se puede preparar a escalas industriales, deben ser escalas pequeñas. El tipo de materia prima, que también les mencioné, solamente esos 5 agaves está prohibido utilizar. En la norma viene prohibido utilizar agave azul, tequilana Weber, ese así por norma, pero no puedes agregar ningún otro. Pero en la norma marca que no puedes mezclar agave azul. Sobre esos 5 sí puede haber una mezcla de agaves, pero sin embargo la mayoría de los productores que son en la parte de la sierra, son más en la sierra que en la costa, utilizan, el que más se utiliza es agave maximiliana. También el tipo de cocción, solamente hay 2 tipos de hornos que permiten la cocción de las piñas. Uno es un horno tipo panadero de mampostería, y el otro es un horno en el suelo, y esos son los de la costa. El del panadero es en la sierra y el de costa es en el suelo, va enterrado y lo cubren con plantas, no sé, le ponen, por ejemplo, va como cubierto con una parte como si fuera lodo. Luego ya hacen así, y bueno, el horno alcanza temperaturas muy altas,
pero esta es una característica súper diferente, de que la raicilla de la sierra y la de la costa tienen procesos de elaboración totalmente diferentes. En algunas partes, que son justo las partes que les dan las características organolépticas a la bebida final, ¿no? Que es la parte de la cocción, es la que brinda muchas notas aromáticas, y la parte de la destilación. Y también está, por ejemplo, aquí dice el proceso de fermentación. Sí, el proceso de fermentación, los tambos también, de hecho en la norma te marcan todas las partes del material en el que deben ser los tambos de fermentación. Solamente puede ser o acero inoxidable, o puede ser madera, o puede ser, entonces te marca también de qué material debe estar hecho todo el equipo para elaborar la raicilla. Y por último, la parte de las levaduras que intervienen en el proceso. Esta parte fue específicamente la que yo trabajé en la maestría. Yo investigaba, yo veía obviamente los papers que decían que las levaduras sí brindaban características muy puntuales a las bebidas destiladas. Hay muchos en mezcales y hay una gran diversidad de levaduras que fermentan mezcales, pero de verdad muy amplia. Obviamente sabemos que en tequila la mayoría de los que son industrializados, pues esos ya tienen una levadura, que es la que les hace el proceso de fermentación, porque obviamente lo que tienen que hacer los tequileros a gran escala es mantener las mismas condiciones en todos los lotes. Y por eso ellos ya tienen un consorcio específico o una levadura específica, que esa es la que utilizan siempre en las mismas cantidades y está súper estandarizado. Lo que le da justamente la diversidad a otras bebidas destiladas, como mezcales y raicilla, es la diversidad. Y sabemos que de levaduras son muchísimas. Entonces, lo que yo quería saber era cuáles eran las levaduras que estaban interviniendo en el proceso de fermentación de la raicilla, y para saber si eran ellas las que le daban un toque diferente a los mezcales. Mezcales, por ejemplo, cercanos a la región, o si eran las mismas levaduras que estaban en mezcales o eran diferentes. Lo que pude encontrar, por ejemplo, de estas levaduras, enseguida se los voy a platicar. Entonces, un poco de historia de cómo surge la raicilla. Pues aquí ya me dijeron que no muchos la conocían y no muchos la habían escuchado, pero lo que se escuchaba mucho antes, cuando yo era joven, era de que no, es que la raicilla es una bebida como, no sé, como clandestina, como así para los borrachos, así de que muy fuerte, y te tomabas una y ahí quedas tirado y así. Como que te la vendían así, casi de guachicol, ¿no? Así me la empezaron a vender a mí. Había una doctora que siempre decía como de, no, es que lo de la raicilla está muy así, muy raro, porque no está como que muy estandarizado y todo. Yo dije, no, doctora, le dije, vaya para que vea cómo está ahorita, porque dijo, yo fui como hace 20 años. Dije, no, pues dése otra vuelta, porque eso ya tiene mucho tiempo y yo acababa de ir y pues ya estaba empezando a dar como lo de la norma oficial y todo esto, y obviamente agarró su rumbo, ¿no? La raicilla originalmente se dice que era la bebida que tomaban los mineros. Así surgió, ¿no? Era una bebida que elaboraban en Jalisco. Hay todavía una discrepancia entre si se originó en la costa o si se originó en la sierra, pero se supone que era una bebida clandestina, eso sí es cierto, que bebían los mineros. Entonces, cuando llegaron los españoles cuando llegaron los españoles y que llegaron obviamente por la costa, lo que pasaba era que querían prohibir la venta de otras bebidas porque ellos traían bebidas españolas. Entonces estaba prohibido vender cualquier otra bebida que no fuera la suya. Y ellos, para burlar la prohibición colonial, le llamaron raicilla, porque decían que si se llamaba raicilla, nadie iba a pensar que se trataba de un vino. Podían pensar que era un té o un remedio de las abuelitas o cualquier cosa, menos un vino, un destilado, así, ¿no? Entonces, ese fue el nombre original que le pusieron. Y también se lo pusieron porque los mismos que producían la raicilla se daban cuenta que al jimar la planta y al retirar la piña de agave, salían las raíces y tenían muchas raíces, porque les digo que era agave maximiliana. Y agave maximiliana tiene muchísima raíz, es una planta con mucha raíz. Entonces decían, ah, pues tiene raíz, pues como que ahí más o menos se acomoda, pues le ponemos raicilla. Y se le quedó el nombre. Entonces, aquí les tengo algunas fotografías que tomé de cuando estuve haciendo mi trabajo de la maestría, que les dije que fue en la fermentación específicamente. Pero miren, las que están del lado izquierdo, las fotografías del lado izquierdo son de procesos de la sierra, y las que están del lado derecho son de procesos de la costa. Arriba está, o sea, la elaboración de raicilla se divide en 4 principales etapas, que es el jimado de la planta, la cocción de la misma, bueno,
la trituración, ¿sí? Y la destilación de la bebida. Entonces, bueno, esas son las plantas de agave, las que están en la parte de arriba, la cocción, ahí está el horno tipo panadero que les mencionaba hace ratito, y acá está el horno que va en el suelo, que también les comenté, que utilizan en la costa, perdón. También los tambos de fermentación, pueden ver que del lado izquierdo están en tambos de acero inoxidable, incluso, un paréntesis, en la norma también te dice de qué tamaño deben ser los tambos. No puedes usar tambos más grandes o más chiquitos, o que tú digas, un tambo mejor gigante para ahorrarme. No, tienen que ser tambos del mismo tamaño. ¿Por qué? Pues hay diversidad de puntos que también se cuidan, que dicen justo esta parte de la fermentación, que dicen que a gran escala, pues obviamente a la gente se le hace más fácil aventar un lote de levaduras a lo mejor, ¿no? Lo que hacen los productores para la parte de la fermentación es que siempre, al terminar, cuando van a empezar a destilar, se guarda una parte del mosto, se guardan, no sé, 5 litros a lo mejor por tambo, y esos mismos se mezclan con la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte ya se pone el agave triturado y después pues ya agua y listo. Entonces, eso ha permitido que el mismo consorcio de levaduras que se está utilizando no se pierda, que el mismo consorcio se siga multiplicando. Aunque sabemos que las levaduras van cambiando la presencia y la ausencia a través del tiempo, ¿no? Pero eso ha permitido que se mantengan. Y bueno, aquí están los destiladores también. La presencia en general de las levaduras, sí, depende de varios factores: temperatura, pH, humedad, disponibilidad de azúcares, y uno sí contribuyen a los rendimientos, a obtener un rendimiento mayor en el proceso de destilación. También regulan la cantidad de etanol, y se sabe también por diversos estudios que brindan características organolépticas a las bebidas finales. Este fue el trabajo que hice yo para conocer las levaduras que estaban presentes en esta parte de la fermentación de la raicilla. Obtuvimos una parte del mosto, tomamos algunas muestras, 5 o 6 muestras de la parte de la denominación de origen. Lo que quería era estudiar tanto raicilla de la sierra como raicilla de la costa. Hicimos el aislamiento de los microorganismos, la purificación, y trabajamos lo que fue la parte molecular. Hicimos la identificación en el microscopio y después hicimos la extracción de ADN, PCR, normal, mandamos secuenciar y después analizamos las secuencias de las levaduras. Al final de las levaduras, entre las 5 muestras, obtuvimos 5 diferentes. Aquí podemos ver las 3 que eran más diferentes, porque estaba, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que esa sabemos que es la universal. Estaba también Pichia sesembensis, esa es una levadura no reportada anteriormente para ninguna bebida destilada. Es una levadura que originalmente se aisló así de una papaya en descomposición, lo cual no sabemos por qué se encontraba en la raicilla, pero ahí estaba. También Saccharomyces micate, esa es una levadura japonesa que en el año 2001 se clasificó como una levadura con restricción regional, es decir, jamás se había encontrado fuera del continente asiático, fuera de Japón, y esa fue aislada de suelos en descomposición de un bosque, y esa estaba en la raicilla, con un 98% de identidad genética. Entonces era muy alto, y después fuimos investigando y descubrimos que hay cierta parte de influencia asiática de los japoneses en los destiladores filipinos también que llegaron y con los que se empezó a destilar la raicilla en la costa, por lo que puede ser que ahí se haya venido la levadura. Y de ahí empezó a crecer porque la levadura apareció en San Sebastián del Oeste. Y esa está mucho más cerca de la costa que la parte, por ejemplo, de acá, ¿no? Seguramente ese fue el origen, queremos pensar. Y Cluberomyces marcianus también fue una de las levaduras que encontré por ahí. Aquí están las muestras que tomé. Aquí está la diversidad entre las 5, 6 muestras que tomé. No, aquí podemos ver, por ejemplo, el que dice el tesoro. Esta que está aquí al final es la que está ahí en San Sebastián del Oeste y que nada más había 2. Como pueden ver, la diversidad era menor que en las otras muestras, pero ahí es donde había mayor diversidad de la japonesa, de la de Saccharomyces micate. Entonces, elaboramos una tabla para poder comparar, como les decía, las levaduras de otros mezcales, que de los mezcales que
que consideramos que tenían mayor diversidad, es decir, que tenían también alguna levadura que no había sido reportada anteriormente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Barba de la Rosa tenía 3, o bueno, encontraron 3 en un mezcal de agave salmiana de San Luis Potosí. También un mezcal de salmiana igual de San Luis Potosí, pero en el 2011. Aquí son, creo que 7, 3, 6, 7. 7 levaduras distintas. Algunas se repiten y otras no. Algunas se repiten, perdón, y otras no. Entonces pueden ver igual, por ejemplo, aquí hay una piquia fermentans, aquí hay una piquia que es diferente, es blueberry. Entonces pueden ser como el mismo género, la misma especie, perdón, o el mismo género, pero no la misma especie. Después, Segura García, en el 2017, un mezcal de agave angustifolia. Recordemos que la raicilla se elabora con angustifolia también. Por lo que dijéramos, bueno, si son levaduras que vienen del agave, a lo mejor se repiten entre mezcales de angustifolia, raicilla de angustifolia, ¿no? Queremos ver ese patrón. Entonces aquí sí creo que son como 12, 3, 6, 9, 9 diferentes. Y este es mi trabajo, este último que está aquí, y aquí marqué las 3 que les dije ahorita que no se habían encontrado anteriormente en ninguna bebida fermentada, en ninguna bebida, perdón, destilada de agave, en ningún mezcal, en ningún tequila. Esas salieron ahí en la raicilla. Posiblemente le den alguna característica organoléptica a la bebida final, pero sabemos por lo menos que esas no están presentes en otra parte. Y ahora, ya, cómo se bebe la raicilla. Y ahora sí, ya pasamos lo aburrido, ¿no? Decir, ya está lo de la bebida. Normalmente, bueno, yo antes tomaba solamente tequila. Entonces, por ejemplo, yo decía, pues el tequila, pues en shots, porque la gente así, ¿no? Ya si no lo sirves preparado, pues en shot. Y el tequila rápido, así para que ni te raspe. El mezcal, pues el mezcal no, porque el mezcal ahí te quedas. Entonces, el mezcal sí es disfrutarlo, el mezcal es a sorbitos, es a besitos, y hay que disfrutarlo porque el primero, acuérdense, el primer trago que toman de una bebida destilada es para limpiar el paladar. Entonces, el primerito, te enjuagas la boca, y ese es el que quema, el que sientes como, y sientes la nariz, y que te quema la nariz por dentro, se te regresan los aromas. El segundo es el que se disfruta. Entonces, el primero es para enjuagar, y el segundo es el que se disfruta. Y ahora sí, en ese segundo ya puedes, le tomas, cierras la boca y ya no la vuelves a abrir, y ahí es donde sientes los aromas de la bebida. Entonces, la raicilla, igual que el mezcal, es a sorbitos, es despacito, es así. Eh, la cantidad de alcohol, o sea, la producción de alcohol de la raicilla, sí, es entre, no sé, 35 y 45 grados de alcohol. Hay mezcales que son más fuertes todavía. O sea, ahí más o menos está igual que los mezcales en la cantidad de alcohol. Bueno, les decía que también ha sido considerada la reina del maridaje. Se han hecho ya también estudios y sobre todo catas, porque eso es lo que hacemos ahorita mucho, porque principalmente va a exportación. La raicilla, seguramente, no sé si acostumbren venir a los bares que están por aquí cerquita, pero ya muchos que están aquí, por lo menos en Chapu, ya venden raicilla. Muchos, pero si se van a otro lugar, seguramente a otro estado, ya no la van a encontrar. Esa en Puerto Vallarta tiene un gran impacto. En Puerto Vallarta se consume muchísimo, hay muchos festivales, ferias, de verdad mucho, pero obviamente lo compran los extranjeros. Lo que estamos intentando ahorita desde el consejo es que se consuma aquí, o sea, que se dé a conocer aquí, por lo menos que la gente la conozca, que esté en los bares. Y la última vez que yo fui, hace 1000 años, a un bar de aquí de Chapu, preguntaba en un lugar, pues ya llegué y dije, pues déjame ver qué tienen. Y en la carta vi que había una raicilla. Obviamente, pues somos poquitos productores, somos como 200 miembros del consejo, 208 creo. Entonces, somos un grupo muy chiquito. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado del Consejo Regulador del Tequila. Son miles y miles y miles de personas. En el de la raicilla somos muy poquitos, somos 208. La mayoría nos conocemos. Algunos somos productores de agave. Yo soy productora de agave. Yo tengo cultivos de agave angustifolia, es para la costa, para la región de la costa, pero somos pocos productores, pocos comercializadores, pocos productores de bebida, entonces la mayoría nos conocemos. Entonces cuando vi la raicilla en la carta, yo dije, sí conozco a la productora, era una amiga mía que tiene una raicilla muy rica, entonces, pues pedí eso y ya me sentí feliz porque a veces me siento triste porque no hay raicilla. Y luego cuando no hay raicilla digo, bueno, un mezcal, el mezcal, yo primero tomaba tequila, luego puro mezcal tomaba, y cuando conocí la raicilla, pues pura raicilla. Cuando no hay raicilla, yo amo los mezcales, pero si no, pues ya triste porque tequila. Obvia, ni modo, es todo. Entonces, en muchos eventos que hemos tenido, hemos descubierto nuevos sabores también entre los mismos, y además tenemos gente que es especialista en esto también. Tenemos sommeliers dentro del equipo, chefs, o sea, dentro ya de parte del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla.
que han descubierto que lo mejor para para maridar con raicilla es chocolate amargo, por lo mínimo 70% de cacao, quesos y toronja. Es con lo que mejor sabe la raicilla. Cualquier raicilla, de cualquiera de las dos clasificaciones que les dije, esos. Entonces, el queso sabe delicioso con raicilla. Y el chocolate, pueden comer chocolate, raicilla, queso, raicilla. Y eso sabe delicioso. Porque eso, por ejemplo, yo para los mezcales, pues no lo acostumbraba así. Más bien como que sale este gusano y limoncito y así. Pero con la raicilla sabe muy bueno. Yo me la dudé, la verdad, del chocolate. O sea, el queso como que era más fácil pensar en una quesadilla y una raicilla, pero el chocolate sí me sacó de onda y estaba muy bueno. Y como les mencionaba ahorita, en los bares de mixología es mucho más común, también se pueden preparar cócteles de hecho ya se está trabajando en un cóctel específico de la raicilla. Tenemos un festival de la raicilla, también estos son en noviembre, son en Mascota, esa es la sede de la raicilla, de Mascota, ahí están las oficinas del consejo, y tenemos un festival que se da en noviembre, se hacen grandes, son 2 o 3 días, pero sigue yendo poca gente de aquí, más gente de la costa, más gente de fuera, entonces lo que queremos es sí que se sigue exportando, porque les digo que hay un gran mercado por fuera, sobre todo para Europa es donde más se vende, pero queremos que se dé a conocer acá. Pero efectivamente aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta, casi en cualquier lugar venden raicilla, y en Ciudad de México también hay raicilla. Bueno, yo fui también en Cancún, pero en los hoteles también me ha tocado ver raicilla. Ahí sí tienen por ahí algunas. Y bueno, estos son algunos de los festivales que hemos tenido. Ya van muchos festivales. Les digo, el CMPR, el Consejo, se fundó en el año 2000. O sea, también no está tan viejo, son muy poquitos años. Luego en el 2019 se obtuvo la denominación de origen. Y a partir de ahí, de la denominación de origen, eso le dio un vuelo. A partir del 2019 hacia acá, se ha casi triplicado la cantidad de socios que tenía el Consejo. Siguen llegando socios todavía y la mayoría de los eventos son en la costa, son en Puerto Vallarta. La mayoría son para extranjeros, pero por ejemplo ahí hay uno que se llama Circo Agave. Después está Raicilla Summer Fest, ese se lo hicieron en San Gregorio, en Mixtlán. Aquí en Mixtlán, Jalisco fue ese, de Raicilla Summer Fest. Después Hijos del Agave, el Festival de Raicilla de Cabo Corrientes, que también es uno de los municipios donde se elabora raicilla. En Bahía de Banderas, que es el único municipio de Nayarit donde se elabora. El Festival de la Raicilla y del Café, ese de San Sebastián del Oeste. En San Sebastián también hay muchos productores de raicilla. El Damajuana, yo creo que es el más conocido de Puerto Vallarta. Ese es Festival de la Raicilla y de repente van algunos productores de mezcal, algunos así como tequilas artesanales, por ejemplo, pero es tal cual para la raicilla. Y aquí está el Festival de Mezcal, de raicilla, mezcal y cerveza artesanal, de aquí del medio. Y por último, así en chiquito, el del Día de la Raicilla que les mencionaba. Ese se hacen grandes, hay recorridos por los campos de agave, te enseñan también el proceso de elaboración, obviamente hay catas y todo eso que les gusta. Y bueno, la imagen que está al centro, eso fue apenas hace como 15 días, el gobernador fue a las oficinas porque nos han brindado apoyos cuando estaba el anterior gobernador, Enrique Alfaro, también nos tocó que fuera a visitarnos a las oficinas del consejo, porque están apoyando mucho ya tanto, de hecho incluso ahorita ya está la ruta de la raicilla, están haciendo así como, no sé si han escuchado, si son de acá, la ruta del peregrino, que está como para Talpa, y entonces empiezan ya así, ya hay letreritos en la carretera, ya te van diciendo para dónde, y que hay atracción turística, ¿no? Entonces ya está la ruta de la raicilla. Ya si van para aquel lado, también van a ver los letreros en la carretera de ruta de la raicilla. Te van a llevar también hacia las tabernas, así se llaman los lugares donde destilan, no se los había mencionado, las tabernas no son los bares, son los lugares que destilan las raicillas, así se llaman. Y bueno, ya va a haber esta parte turística, están trabajando muchísimo. Hay gente del ITESO que está haciendo el diseño de la ruta y bueno, ese ya está echado a andar también con la Secretaría de Turismo, eso ya están haciendo como los últimos ajustes, pero ya hay grupos que se llevan para conocer la ruta de la raicilla. Y entonces eso les comentaba, el Gobert Lemus fue hace como 15 días
igual a otorgar un apoyo para los que tenemos plantas y para destiladores y para los productores de la bebida. Y esta que se ve atrás es la tienda de La Raicilla. Tenemos una tienda que está a un lado de las oficinas, que se llama La Taberna, y tenemos botellas de todas las raicillas que existen. Obviamente porque tenemos que estar inscritos en el CMPR para poder realizar elaborar raicilla. Si yo quiero producir raicilla, me tengo que inscribir al CMPR. Eso ya me da como que ya me protege mi bebida y ya la puedo vender ahora sí. No puedo elaborarla porque si la quiero vender por fuera, pues también me cortan el cuello. Entonces, de todos los socios que ya tienen botella, ya están aquí. Y también pueden entrar, les dan degustaciones y les enseñan un poco sobre cómo se toma y toda esta parte. Y bueno, esa fue la gran foto que salió en los periódicos. Ahí está. No me pude colar, pero ahí podría haber salido. Entonces, seguramente han escuchado que dicen que el tequila es el rey, ¿verdad? Y esa es la frase que siempre decimos en el de la raicilla. En la tierra donde el tequila es el rey, la raicilla es la reina. Saluda a todos. Y ya es todo, espero les haya gustado.